Buenas noches, Templo Belén. Aquí estamos una vez más en nuestra celebración virtual. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Y bueno, a todos los que por una u otra razón no pudieron estar en nuestra celebración presencial. Aquí estamos pues para compartir un mensaje de la palabra del Señor que creo que es pertinente para todos nosotros en este tiempo. Este mensaje lo he llamado No abandones, no abandones. Y se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 35, pero más adelantico lo vamos a leer. Este pasaje básicamente nos está diciendo, el mensaje central de este pasaje es que la total consagración del discípulo demanda lealtad y sacrificio. Llegar hasta el final del camino sin abandonarlo y sin perder nuestra identidad en él, para llevar una vida de consagración y renuncia a todo lo terrenal. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Jesús venía hablando, y eso lo vemos en los capítulos anteriores del Evangelio según San Lucas, en los capítulos anteriores, Jesús estaba dando la bienvenida al reino de los cielos, y estaban llegando a él pecadores, mujeres, niños, recaudadores de impuestos, enfermos, marginados, todos los que en ese tiempo, en la sociedad de ese momento, estaban en la periferia. Así que Jesús está hablando de ese banquete inaugural donde cada uno de ellos son bienvenidos. Aún los gentiles, los que no eran del pueblo judío, estaban siendo bienvenidos al reino de los cielos. Y obviamente este mensaje corrió rápidamente y venían a Jesús de todas las aldeas, de todos los pueblos, de todos los caminos, para escucharlo, para atenderlo, para recibir sus milagros, para recibir el pan físico que Jesús les ofrecía. Pero Jesús también, al ver todo esto, en un momento decidió que la cantidad de sus seguidores no era tan importante como la calidad. Y es en ese momento que él hace estas declaraciones, y que seguramente fueron escandalosas para los campesinos palestinos de esa época, para las multitudes que seguían a Jesús, que fueron escandalosas, que fueron difíciles, pero que también son escandalosas para nosotros hoy. Así que vamos a orar en este momento y a decirle al Señor que nos hable. Padre, te doy muchas gracias en esta noche. Yo oro que tu palabra, Señor, llegue a la mente, al corazón de cada persona que nos está escuchando. Así como tú me hablaste directamente a mí, habla a cada uno, Señor, porque te necesitamos. Hoy somos de tus discípulos y no queremos abandonar. Que esta palabra penetre profundamente a nuestros corazones. Señor, guíanos. Espíritu Santo, tú eres nuestro mejor maestro. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, así dice este pasaje de Lucas capítulo 14, versículos 25 en adelante. Dice: grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanas y a sus hermanos, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y le dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra con otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga.
Este camino de la cruz, de tomar la cruz del discipulado, debemos tener en cuenta que hay demandas que cumplir, una meta por alcanzar y una identidad que proteger. Entonces vamos a hablar en primer lugar de las demandas. ¿Cuáles son esas demandas? Del versículo 25 al 27. Jesús se dirige a la multitud que venía detrás de él. Recordemos, Jesús estaba interesado no en la cantidad, sino en la calidad de los seguidores que venían tras él. Les habla directamente al corazón. Quiere comprobar sus motivaciones, sus intereses para seguirle. Él quiere que ellos sepan, que estén enterados que seguirle tiene un costo y muy alto. Les pone en sobreaviso. Aún tenían la oportunidad de volverse atrás, de regresar a sus casas, con sus familias, a sus trabajos, a su propia vida. Entonces Jesús les hace dos demandas, si es que quieren tomar el camino del discipulado. Esas dos demandas son lealtad y muerte, o lealtad y sacrificio. Sé leal. ¿A quién amas más? ¿Cuál es el objeto de tu amor y tus deseos? Si algunos vienen a mí y no sacrifican el amor, es decir, no aborrece menos, dice la Reina Valera, es decir, no ama menos a su familia que a mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significaban las relaciones familiares en la época de Jesús? Honor, reconocimiento, seguridad, territorio, posesiones. Entonces Jesús no está diciendo que hay que romper con las relaciones familiares. Él no está hablando en contra de la familia, ni de lo que la familia representaba. Pero sí está diciendo que la lealtad a Él debe estar por encima de todos estos vínculos y de todo lo que estos vínculos podían ofrecer. En medio de esta decisión, ¿qué vamos a escoger? El reconocimiento que nos puede dar la familia o la seguridad que nos pueden dar estos vínculos o la vergüenza de la cruz. La estabilidad económica que te brinda tu familia o la inseguridad que supone el andar por vista, el no andar por vista sino por fe. Para nosotros estos vínculos se extienden, no solamente estamos hablando de familia, sino que cualquier grupo humano que pueda poner nuestra lealtad a prueba. Tal vez para los chicos, los jóvenes sean sus amigos, o tal vez también para la gente adulta. ¿A quién complaceré en medio de la oferta? Mi lealtad será para mí, mis amigos, y poder seguir siendo parte de, ¿cierto? O será para Jesús, a pesar de que eso signifique quedar por fuera. ¿Qué tal mi trabajo? ¿Para quién es mi lealtad? Cuando en la empresa me dicen Margarita o Gustavo o Adolfo o Julián o Marta, tú tienes que hacer esto y aquello, tienes que maquillar este informe, ¿cierto? Eso nos recuerda mucho a Betty la Fea, tienes que maquillar este informe o tienes que hacer estos contratos, pero de esta u otra manera. Entonces, ¿qué voy a hacer en medio de esa situación? ¿Negociaré mis convicciones o voy a tratar de no quedar ni mal con ellos ni con Jesús? ¿Tendré la firmeza para poner como prioridad los valores del reino a pesar de lo que eso pueda significar? A pesar de que signifique que tal vez no me van a ascender porque no estoy complaciendo a mi jefe, tal vez que eso signifique que yo no voy a tener la posibilidad de un aumento de sueldo, o tal vez signifique un despido. No se puede servir a dos señores, dijo Jesús, porque se amará a uno y se odiará a otro. La lealtad no admite segundos platos, o somos o no somos. Por eso, si en realidad quiero ser su discípulo, debo sacrificar aún mi propia vida. Yo, mis sueños, mis deseos, mis anhelos, mis tiempos, mi agenda, no puede estar por encima de mi lealtad a Jesús.
Y Abraham es un ejemplo vivo de esto. Recordemos, el Señor los llamó, le prometió un hijo y a través de ese hijo le iba a ser bendición él para todas las familias de la tierra. Y pasaron los años y los años y los años y ese hijo no venía. Ellos se envejecieron, tanto Abraham como Sara. Por fin el Señor les dio el hijo prometido, el hijo de la promesa, ese hijo que por ser nacido en la vejez, pues se ama con mucha más fuerza. Ese hijo, por ser el hijo de la promesa, se protege con más fuerza. Pero llegó el momento en que Dios puso a prueba la lealtad de Abraham. Y le dice a Abraham que vaya y sacrifique a su hijo, a su único, a quien él ama, a Isaac. Y luego vemos entonces lo que sucede en Génesis capítulo 22, del 9 al 12. Dice: cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Wow, esto es increíble. Nuestra lealtad a Jesús será puesta a prueba hoy, mañana, en un mes, en un año, pero sin duda alguna mi lealtad será puesta a prueba tarde o temprano. Entonces sabremos si nosotros somos de la multitud que viene cada fin de semana, ¿cierto?, a ubicarse en un auditorio, o de los que estamos ahí en este momento pegados a internet, o en realidad hemos aceptado el llamado de tomar su cruz y seguirle. La segunda demanda es muerte a tus deseos personales. Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Esto es realmente muy fuerte. Todos en Palestina sabían el significado de la cruz. Todos sabían el significado de estas palabras. La cruz era símbolo de vergüenza y repudio. Los que la cargaban morían y que morían ellas eran los peores criminales de la época. Entonces nos preguntamos, ¿por qué Jesús usa un símbolo tan vergonzoso para hablar de la demanda de seguirle? ¿Quería Jesús entonces que las personas desistieran de ir tras él? Pero miren lo que implicaba, y era que la cruz implicaba que nosotros, o que ellos debían estar dispuestos a sufrir el martirio, literalmente dispuestos a morir, a entregar su vida. Esto era precisamente lo que los lectores estaban viviendo en esa época, pues ya estaban siendo, en este momento, ya estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano, por los judíos y aún por sus propias familias. Y esto produjo en ellos muchos mártires. Entonces el Señor le estaba diciendo, Jesús les estaba diciendo, venga, ustedes quieren entrar al reino de los cielos, ustedes quieren realmente seguirme. Si toman su cruz, uno de los riesgos es que ustedes pueden morir por mi causa. Y otra cosa que significa esto, en términos ya más metafóricos, es que tomar la cruz significa morir a mis propios deseos egoístas, a mi propio yo, a mi propia vida. Solo así se puede recibir la vida que Cristo estaba ofreciendo, esa vida abundante. Ahora, ¿qué de nosotros hoy? ¿Estamos dispuestos a sufrir el martirio? ¿Estamos literalmente dispuestos a morir por la causa de Cristo? Yo creo que aún en Colombia, en Antioquia, en Medellín, no llegamos a ese nivel de tener que dar nuestra vida literalmente por la causa de Cristo. Pero sí hay otras maneras, como en este momento se puede ver, y es experimentar la muerte social. Esto de la muerte social es un fenómeno que se ha venido creciendo y creciendo en estos últimos tiempos, y lo que significa es esa discriminación que se caracteriza por mostrar rechazo hacia las personas que piensan diferentes en un grupo social. Entonces, por ejemplo,
está el chico universitario o el adolescente en su colegio que da su opinión, ¿cierto? Con relación a una convicción profunda, de acuerdo, por ejemplo, a la sexualidad o al valor de la honestidad o lo que sea, y ya por eso es discriminado. Dice, yo estoy de acuerdo con la virginidad y yo no voy a tener relaciones sexuales sino hasta que me case. Entonces, en ese momento lo comienzan a discriminar, lo comienzan a rechazar, le comienzan a cerrar toda posibilidad de relaciones, le aplican la ley fría, ¿cierto? Lo que se llama la ley fría, y esa persona muere socialmente. No puede tener vínculos relacionales porque es apartada, porque es discriminada. Eso es un tipo de muerte a los que nosotros estamos dispuestos. Y tal vez lo veamos así en nuestro trabajo. No sé, usted lo ha vivido. Tal vez usted por compartir sus convicciones lo han alejado, lo han discriminado, lo han marginado. Lo han tratado con desprecio, lo han ninguneado, como si no existiera, como si no existiéramos. Pero la otra forma de tomar la cruz y seguir a Jesús es morir a los deseos personales. Y quisiera leer aquí algo de San Juan de la Cruz. Él fue un monje de hace como 4 siglos atrás, y él en su libro La noche oscura del alma habla sobre estas cosas que nosotros debemos, a las que debemos morir. Y me gustó cómo él trata el tema. Y dice entonces que nosotros estamos llamados a morir al orgullo, es decir, ser críticos e impacientes ante las faltas de los demás. O sea, el orgullo está relacionado con yo ver con ojo crítico siempre a los otros y ser impaciente ante la lentitud del otro, ¿cierto? Ante la falta de creatividad del otro, ante el enojo del otro, ante la tristeza del otro, ¿cierto? Entonces, esa crítica y esa impaciencia constante habla de mi propio orgullo. Lo otro es la avaricia, es decir, sufrir siempre a causa de la inconformidad. Y más adelante vamos a tratar este punto ya más ampliamente. El lujo, complacernos más en nuestras bendiciones espirituales que en Dios mismo. Buscar más la mano de Dios que su misma presencia. La ira, volvernos irritados e impacientes con facilidad. Impacientes con facilidad. Yo debo reconocer que pierdo fácilmente la paciencia con mis hijos, que tengo que respirar profundo. Mi hijo me dice, pero no levantes la voz, mami. Yo le digo, no estoy levantando la voz. Y luego hago una pausa de pregunto, ¿será que sí lo hice? Porque no me doy cuenta. Entonces pierdo la paciencia con facilidad. Eso es algo a lo que yo debo personalmente morir. La gula espiritual, es decir, resistirnos ante la cruz, de esta cruz que estamos hablando, ¿cierto? Resistirnos de tener que morir a mi yo, a mis deseos, a mis gustos, a mis placeres, a lo que quiero, a lo que me engorda, a lo que me satisface, a lo que me hace feliz, ¿cierto? La envidia espiritual, es decir, ese hábito de estar comparándonos constantemente siempre con los demás. Y la pereza, huir de todo lo difícil, buscar el camino fácil, buscar el camino corto, buscar la brecha. La demanda de tomar la cruz implica el deseo de Dios de librarnos de todas estas imperfecciones del alma que nos impiden seguirle. Jesús dijo, si alguno viene a mí, ese es el primer nivel, ir a Jesús, llegar a Él. Muchas multitudes estaban llegando a Jesús, estaban viniendo a Él. Pero luego añade, si no carga su cruz y me sigue, no puede. Entonces el llamado no es solamente venir a Él, porque de hecho todas las multitudes habían venido a Jesús, sino que el camino se hace más estrecho, se hace más difícil, se hace más complejo cuando Él dice, listo, ya vinieron a mí,
están a mi lado, me conocieron, asisten a una celebración, van a una célula, saben orar, saben adorar, hasta pagamos diezmos y ofrendas, pero lo que sigue ahora después de todo eso, después de haber venido a mí, es mi hijito, mi hijita, tome su cruz y sígame. Esto no lo logran todos. El camino de la cruz no es para las multitudes. El camino de la cruz es para unos pocos. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Podemos estar toda nuestra vida sentados o asistiendo a una célula y nunca haber tomado el camino de la cruz. Este es un camino difícil y es solo para valientes. Por ello, no es un mensaje que toda la multitud va a abrazar. Y porque es un camino difícil, debes calcular el costo y tener presente la meta, que es no abandonar. Una vez tomamos la cruz, entonces nuestra meta, y este es nuestro segundo punto, es llegar al final, no abandonar. Entonces, para eso necesitamos calcular el costo. ¿Cómo así que calcular el costo? Sí, debemos mirar cuánto cuesta seguir a Jesús y decidir si estamos dispuestos a seguir ese camino. Jesús dice, ¿acaso alguno de ustedes que quiera construir una torre o declararle la guerra a otro rey no se sienta primero? Y esto lo dice en 2 ocasiones. No se sienta primero. Es decir, Jesús les está llamando la atención de la multitud y les está diciendo, tomen una pausa, siéntense, mediten. Antes de seguir tras de mí, deben pensar, deben meditar sobre lo que significa tomar la cruz. Y después de meditar y calcular los costos y decidir si están dispuestos a pagar ese costo, entonces ahí sí tienen que seguirme. Seguir a Jesús tiene un costo y este debe ser considerado con calma. No puede movernos el afán de un milagro, la promesa de que todos estos problemas se solucionarán, que serás prosperado, bendecido y en victoria, que nunca más tendrás dolor ni sufrimiento. Debemos sentarnos y considerar el costo, porque seguir a Jesús sí que lo tiene. Y luego sigue hablando sobre la vergüenza que sería dejar la torre a medio construir o ir a la guerra y luego rogar por paz. Si inicias el camino de la cruz, debes terminarlo. Como dice el himno que tanto me gusta. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás quedó. Así que el mensaje que estamos recibiendo es que si ya iniciamos el camino de la cruz, no debemos abandonarlo, debemos seguir hasta el final, hasta llegar a la meta. No importa lo difícil, no importa que nos caigamos una y otra vez, no importa los problemas, no importa la tormenta, no importa el desierto, no importa por lo que tú estás pasando en este momento. Si estás justo ahí derrotado, si estás en el suelo, te puedes poner de pie y seguir porque no tenemos opción. Después de haber iniciado el camino de la cruz, sabemos que lo que ofrece el mundo no se compara con las gloriosas riquezas que nos esperan delante en la meta. David fue un personaje que a pesar de sus muchos tumbos, de sus muchas caídas, de todos sus desastres que ustedes y yo conocemos, no abandonó y persistió hasta el final. Y sus salmos reflejan bellamente todas estas batallas que él libró. Y muchas de ellas fueron cuando era perseguido por Saúl. Y otros salmos ya eran cuando él era un rey, ¿cierto? Y en ese diario vivir de David como rey, en su quehacer diario, en su actividad diaria, esto reflejaba su lucha con Dios, su deseo de agradar a Dios, sus anhelos de ser escuchado. Y este Salmo 13
que quiero leer para ustedes refleja esas batallas que tenía David, pero que él nunca se dio por vencido. Hasta el final de sus días, a pesar de todos los tumbos, él pudo llegar a la meta. Dice el Salmo 13, ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos. Así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Recordemos que cuando tomamos el camino de la cruz, Jesús va delante de nosotros, modelándonos Él con su propia cruz en el camino del Calvario. Cuando creemos que ya no podemos más, podemos entonces levantar nuestra mirada y cuando nos enfocamos lo vemos a Él. Entonces Él es quien nos empuja, Él es quien nos anima, Él es quien nos levanta porque nosotros estamos siguiendo sus pisadas. Si Él pudo, yo también puedo. Si Él avanza, yo también avanzo. Si Él carga su cruz, yo también cargo la mía. Y esta, mis amados hermanos, es la buena noticia. La buena noticia del Evangelio es que aunque el camino de la cruz es difícil, es doloroso, es crudo, la buena noticia es que es posible ser un discípulo que da honra a su nombre. Es posible porque Jesús va delante de nosotros. La buena noticia es que es posible porque Cristo ya lo hizo y Él es nuestro ejemplo. Entonces el camino del discipulado tiene unas demandas que ya las vimos, ¿cierto? Ser leal y la muerte o el sacrificio. Hay una meta que cumplir, tenemos que llegar hasta el final y no abandonar. Y en tercer lugar, hay una identidad y esa identidad la tenemos que proteger. Esta identidad está comparada con la sal y su bondad y su utilidad. Dice que esta sal es buena y que es útil. Entonces, esta identidad hay que protegerla para que no pierda su esencia y esto se logra con una vida de renuncia a todo lo material. Dice Jesús, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. No solo se pide una renuncia, sino que esa renuncia debe ser total, definitoria. ¿Por qué un discípulo no puede estar apegado a sus bienes materiales? ¿Es acaso el materialismo y el consumismo un obstáculo para ser leal y llevar una vida de sacrificio y acabar con honor el camino de la cruz? Y yo creo que la respuesta es un sí absoluto. Miren dos ejemplos que tenemos en la Biblia. El primero, el joven rico. Él estuvo a punto de pasar de ser multitud a ser discípulo, pero en el camino su apego a lo material fue un gran obstáculo que él no pudo vencer, tristemente. Otro ejemplo, Ananías y Zafira eran parte de la primera comunidad de creyentes. Ellos estaban dispuestos a servir a los más pobres, pero la motivación de su corazón estaba equivocada. Ellos querían entregar sus propiedades a los apóstoles en busca de un reconocimiento y no por la bondad de su corazón. Así que en esta entrega son puestos a prueba y quedan literalmente a mitad del camino cuando la muerte los alcanza. Un discípulo no puede ser consumista ni materialista. No estaría listo para llegar
al final del camino. Ahora, ¿cómo sé yo? ¿Cómo sabe usted cuáles son las características de un materialista? Porque en este momento yo me estaría preguntando, bueno, ¿cómo sé yo que soy un materialista? Bueno, les voy a dar 5 rasgos de personas materialistas. Se hizo un estudio y estas fueron las conclusiones. Miren lo interesante. Ese estudio dice que había una correlación entre la gratitud y la satisfacción de las necesidades. Entre más bajo sea el nivel de gratitud, entre más bajo sea mi nivel de gratitud, más insatisfacción se va a experimentar. Y al contrario, entre más alto sea mi nivel de gratitud a la vida, a todo lo que me ofrece, a mi familia, a mi trabajo, mis relaciones, más bajo va a ser mi nivel de insatisfacción. Entonces, estas personas que tienen un nivel bajo de gratitud y un nivel alto de insatisfacción son más propensos a ser, imagínense ustedes, materialistas y obviamente a sentirse menos felices con su vida. Entonces, ahora sí, los 5 rasgos de las personas materialistas para que nosotros nos vayamos como chuleando y poderles decir, Señor, ayúdame con esto porque yo quiero de verdad tomar el camino de la cruz. En primer lugar, invierten mucho en mejorar su apariencia. Claro, porque ven su cuerpo como parte de su propiedad. Entonces, lo van a tratar como si fuera una fachada. Y uno la fachada siempre la cuida, ¿cierto? Es lo que primero ven las personas. Uno que cuida más en su casa, la sala, la cocina, o sea, lo primero que se ve, lo que es visible. Y uno dice, llega alguien así de sorpresa y uno lo que hace es recoger el reflujo en una habitación y cierra la puerta, que nadie abra eso, porque ahí está lo que yo no quiero que vean. Entonces las personas materialistas están cuidando siempre, siempre mucho su apariencia y se invierte mucho en su apariencia. Entonces el jean, entonces las cirugías estéticas, entonces la ropa, entonces las cremas, entonces los tratamientos, esto y esto y esto. No estoy diciendo que todas estas cosas sean malas, pero es la actitud que nosotros tenemos frente a estas situaciones y por qué lo hacemos. Entonces, lo que hay detrás de cuidar esa apariencia. La segunda característica es buscar tener más. Entonces, quien toma el control son los caprichos. Quien decide sobre mis finanzas, sobre mi tiempo, sobre todo son mis caprichos, porque siempre estoy buscando tener más. Y esto me genera ansiedad por lo que no tengo. Entonces, no puedo disfrutar lo que tengo, sino que me entristezco o me pongo ansioso por lo que no tengo. Lo tercero es que se valora a los demás según sus posesiones y según su posición también. Se dividen a las personas entre exitosas y no exitosas. Y obviamente el éxito para estas personas materialistas está medido por si tiene o si no tiene. Si es hermoso o no es hermoso, ¿cierto? Si tiene buenas relaciones o buenas conexiones o no tiene. Y esas relaciones obviamente están definidas por posiciones sociales. El resto de las personas tiene valor por lo que tienen. Establecen sus prioridades de socializar atendiendo las posibilidades de tener activos al permanecer al lado de esta persona. Es decir, me conviene esta persona, si yo estoy al lado de ella, gano, ¿cierto? Estoy siempre buscando la ganancia. Esta persona no me genera ninguna ganancia, no en términos de mi crecimiento personal, no en términos de que me va a ayudar en mis relaciones, a mejorar el trato con mis hijos o a abrir mi mente a nuevos conocimientos, sino que esta persona me conviene en el sentido de que me va a dar un mayor estatus. Si me conviene, entonces yo me relaciono con ella. Si no me conviene, simplemente la dejo a un lado. Lo cuarto es que se invierte más en la marca y no tanto en la utilidad para poder aparentar más. La marca, el logo, ¿cierto? Lo que está de moda. Y lo quinto es la tendencia a la depresión. Y obviamente esto es un efecto normal. Porque se invierte demasiado esfuerzo en lo que se quiere poseer.
haciendo de su vida algo tan estresante, poniendo todas mis energías, todos mis momentos en buscar esto. Y cuando lo tengo, obviamente, pues siento ese placer inmediato, pero luego ya quiero otra cosa nueva, porque el mercado me está ofreciendo otra cosa nueva. Yo tengo que tenerlo y eso me produce depresión. Un discípulo que negocia entonces sus lealtades, que se deja llevar por sus deseos, que se da por vencido a la mitad del camino, que se aferra a sus posesiones, es como la sal que ha perdido su sabor y que no sirve para sazonar la comida, ni como fertilizante, ni para matar las malas hierbas. En ese tiempo en Palestina, pues la sal se usaba para esto, para sazonar y para preservar. Pero cuando la sal perdía su sabor, ¿cierto? Su efecto de saborizar o de preservar, entonces la usaban para abono o la usaban para matar a las malas hierbas. Pero dice aquí Jesús que un discípulo que ha perdido su esencia, que ha perdido su identidad, que se ha aferrado a lo material, es como esa sal que ni siquiera sirve para abono. Hay que tirarla a la basura, ya no sirve para nada. Que al final entonces de nuestros días podamos decir las palabras del apóstol Pablo. Cuando él esperaba ser martirizado, estaba ya en la prisión y ya le habían dado su condena de muerte y él estaba esperando ese momento de morir, de entregar lo que restaba su vida al Señor. Él nos dice estas hermosas palabras que son como su testamento final y que se las envía a su amado hijo en la fe, Timoteo. En 2 de Timoteo 4, 7 al 8 dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Y quiero terminar con las mismas palabras que terminó Jesús este discurso a las multitudes. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre, en esta noche te queremos dar muchas gracias por tu mensaje y por tu palabra. Son muchos, Señor, los llamados que tú nos haces. Yo personalmente, Señor, no quiero ser parte de la multitud. Yo no quiero ser parte de la multitud. Yo no quiero negociar mis lealtades contigo, Señor. Yo quiero serte fiel hasta el final de mis días. Perdóname, Señor, cuando yo he instalado en mi corazón ídolos, posesiones, vínculos, pecados que me impiden llevar tu cruz y ser un discípulo que te honra hasta el final. Señor, tú quieres depurar a Templo Belén. Tú nos estás haciendo un llamado. Y si yo realmente estoy dispuesto a ser un discípulo verdadero, a ya no ser parte de la multitud, de esos que simplemente escuchan, sino de los que están dispuestos a pagar el precio, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes. Que tú nos ayudes. Habla a la mente y al corazón de todos los que están conectados en este momento. Y se han de tomar decisiones, Señor, que sean delante de ti. Y luego pueden hablar con un pastor de zona, con un amigo, con un líder y decirle: yo estoy dispuesto. Yo me quiero reconectar. Yo quiero realmente hacer lo que estoy llamado a hacer. Yo quiero proteger mi identidad de ser sal. Yo quiero salar la sociedad, yo quiero salar mi familia, yo quiero salar mi universidad, yo quiero salar mi lugar de trabajo, porque hasta el momento solamente estaba al lado de Jesús recibiendo sus bendiciones y sus beneficios, pero no había tomado la decisión de tomar la cruz y seguirle. Y al no hacerlo, entonces me estaba perdiendo la oportunidad de que otros vieran tu gracia y el poder de tu evangelio.
Señor, ayúdanos porque te necesitamos. Que tu palabra, amado Padre, penetre profundamente en nuestros corazones. Te honramos a ti, te bendecimos, nuestro Señor Jesús. A ti sea la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Les envío un saludo a todos. Muchas gracias por haber estado en este tiempo. Y aquí al finalizar ustedes van a ver un pantallazo sobre un seminario que vamos a tener próximamente, duelos y pérdidas. Domingos a las 10 de la mañana ustedes pueden ver ahí el costo, se puede inscribir con su pastor de zona, lo va a dar el Ministerio Abba Padre y bueno, los esperamos a todos. Dios les bendiga, que tengan un resto de fin de semana bendecido en el Señor.